Y si te dijera que el problema no es que te falte fuerzas, sino que te falta palabra de Dios para tu diario vivir. Muchos cristianos estoy segura que tienen una vida de oración, pero muchos de ellos quizás no llenan su mente con las escrituras. Y una mente vacía de la verdad termina llena de temor y de confusión. Hoy, a través de este devocional, vas a descubrir por qué la Biblia no es un libro común, sino una voz viva, hablando directamente a tu mente y a tu corazón. Bienvenidos al devocional Vida para el Alma. Dios les bendiga en este hermoso día. Hoy iniciamos una nueva serie titulada La palabra de Dios es viva y eficaz, basada en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Así que quédate hasta el final y escucha este mensaje, porque Dios quiere hablar a tu mente y transformar tu corazón. El devocional en esta mañana se titula La palabra está viva y la cita bíblica está allí en Hebreos 4, versículo 12. Leo para todos ustedes bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué maravilloso texto bíblico nos entrega la palabra del Señor. Definitivamente Hebreos 4, versículo 12 es uno de mis textos favoritos porque allí puedo encontrar la profundidad de Dios y lo que Él quiere hacer en mi vida. Así que en esta mañana, pues yo te invito a que prestes atención a este consejo que nos entrega la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra viva en el texto original significa que está activa, con una energía propia y que opera internamente para generar vida espiritual en cada ser humano. La Biblia definitivamente no es un libro cualquiera, es la voz de Dios escrita y activa para revelar y convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicios. Además, allí en la palabra podemos encontrar el plan de salvación para nuestra alma por medio de esa obra redentora que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para toda la humanidad. La palabra de Dios no es un libro pasivo. Tampoco es literatura religiosa, es vida, es paz, es transformación, es renovación espiritual. Es Dios hablando en tiempo presente, sin importar el siglo en el que haya vivido la persona o la época en la cual esté viviendo hoy. Cuando abres la Biblia, no estás leyendo algo que Dios dijo, estás escuchando algo que Dios está diciendo en ese momento. Y si verdaderamente la palabra está viva, puede transformar tu mente y tu vida hoy. Así que en esta mañana te voy a entregar 3 aspectos importantes que puedo ver en este versículo de la palabra de Dios. Lo primero que debes tener presente es que la palabra es de origen divino. La Biblia no nació en la mente humana y segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 lo declara. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia. Fue escrita en un periodo de 1600 años por hombres divinamente escogidos por Dios sobre la tierra. ¿Cuál era el propósito? Su propósito fue dejar su voz escrita para que toda persona pueda conocer cuál es el propósito que Dios tenía al crearlo y la voluntad que Dios quiere hacer en la vida de esa persona. La palabra inspirada significa soplada por el aliento de Dios. Y es que el aliento de Dios es divino.
toda persona que la escucha con atención y permite que pueda entrar esa palabra y penetrar cada fibra de su ser, téngalo por seguro que va a producir cambio y transformación en cada área de su vida. Por eso el versículo dice que la palabra es viva y está viva porque Dios tiene vida. Lo que Dios sopla definitivamente no muere, porque el aliento de la palabra de Dios regenera el alma y el espíritu de todo aquel que está apagado en Cristo Jesús. Lo que Dios habla no caduca, no envejece, no sale de contexto. La palabra de Dios es para leerla, para vivirla y para disfrutarla. Por eso el versículo leído quizás en un tiempo atrás puede cobrar vida nuevamente en una temporada distinta a la que viviste en ese momento, porque la palabra vive y vive porque Dios está vivo. Lo segundo que debes tener presente por medio de este versículo de Hebreos 4:12 es que la palabra está viva porque produce cambios en cada ser humano. Y Hebreos no dice que es interesante la palabra, dice que es eficaz. Y la palabra eficaz significa que produce un efecto contundente, un efecto regenerador. El libro de Isaías capítulo 55 versículo 11 también declara: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. Vemos que aquí este versículo del libro del profeta Isaías aclara a profundidad el efecto que tiene la palabra de Dios cuando es oída por un corazón que está allí atento para recibir lo que Dios le quiere decir. Cuando declaras la palabra, ¿sabes lo que sucede en tu vida? Se activan las promesas de Dios para ti. Se renueva tu mente y tu corazón, pero además también se fortalece tu fe, se santifica y se purifica tu alma. Es decir, que la palabra hace un movimiento eficaz y contundente. Remueve todo lo que no proviene de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios pueda ser implantada en tu mente y en tu corazón. Es por eso que una mente llena de malas noticias va a producir ansiedad, depresión y muerte espiritual. Pero una mente que está llena de la palabra de Dios produce vida, tiene estabilidad física, mental y emocional. Y todo lo que hace, el ambiente donde está, puede ser transformado. ¿Por qué? Porque hay palabra de Dios. La palabra definitivamente no solamente te informa, la palabra produce cambios y transformaciones desde adentro hacia afuera. Recordemos que también la palabra nos dice que de la abundancia del corazón hablará nuestra boca. Y si tu corazón está lleno de la palabra de Dios, tenlo por seguro que vas a hablar vida y vas a hablar verdad. Lo tercero que debes tener presente es que la palabra está viva porque confronta y revela. Revela todo lo que está allí guardado en tu corazón. Hebreos 4:12 dice claramente que discierne los pensamientos. Luego que penetró el alma, el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, es decir, que fue pasando por cada uno de esos filtros que tenemos internamente hasta llegar a ¿qué? Al asiento de las emociones. Es allí donde se producen las intenciones del corazón, es allí donde se genera la voluntad humana y donde se gestan los pensamientos buenos y malos. La palabra de Dios va a revelar todo lo que hay en lo profundo de todo nuestro ser. Y en el Salmos capítulo 119, versículo 105, allí el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz de la palabra no solo es para adornar o para alumbrar una parte de tu vida.
No, esa palabra también a través de esa luz va a exponer y va a exhibir todo lo malo y todo lo pecaminoso que hay en cada ser humano. Por eso es imprescindible que en cada creyente esté la palabra fluyendo como un río constante en una completa actividad espiritual. A veces el versículo que más te incomoda es quizás el texto bíblico que más necesita tu alma. Y definitivamente una mente renovada comienza cuando la palabra de Dios puede reemplazar todas esas mentiras que el enemigo ha sembrado día tras día en tu mente y ellas han germinado dentro de tu corazón. El Señor definitivamente con este texto bíblico de Hebreos 4:12 quiere hacer una limpieza de todas esas raíces espirituales que están allí anidadas y arraigadas en nuestros corazones. ¿Para qué? Para poder implantar el propósito de su buena voluntad para nuestra vida. Existen en la palabra muchos ejemplos. Y uno de los ejemplos más contundentes que puedo ver es que cuando el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 4, allí nos habla la Escritura de que fue tentado, Jesús allí en ese momento de desierto no respondió por sus propias emociones, sino que respondió con una frase: escrito está. ¿Por qué? Porque la palabra viva, y es viva porque Dios está vivo, tiene autoridad en el mundo espiritual. Y el Señor pudo enfrentar la tentación que vino de parte del enemigo, y el enemigo que hizo tuvo que huir. Y el enemigo va a huir delante de todos aquellos que mantienen viva el poder de la palabra de Dios. Así que en esta hora el Señor te dice: llénate de mi palabra para que puedas reprender las obras de las tinieblas. Si el Señor Jesucristo llenó su mente con las Escrituras y la palabra lo demuestran, allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, allí nosotros podemos ver un desarrollo maravilloso de lo que fue la obra del Señor Jesucristo, no solamente como ser humano, sino también en ese crecimiento espiritual que como niño, que como adolescente tenía en las Sagradas Escrituras. Y si Él llenó su mente con las Escrituras, ¿cuánto más nosotros? Así que en esta mañana no puedes tener una mente fuerte con una Biblia cerrada. La batalla espiritual se gana en la mente día tras día, y una mente se fortalece con la verdad que es la palabra de Dios. Y si la palabra está viva, entonces puede revitalizar todo lo que está apagado dentro de ti. Así que en esta mañana, queridas hermanas, amigos que pueden escuchar este devocional, esta semana comienza esta nueva serie, La Palabra de Dios está viva. Y si quieres aplicar lo que hemos escuchado en esta mañana, pues yo te recomiendo comenzar a leer la palabra entre 1 a 3 capítulos diarios. Además de eso, escribe el versículo que más te haya impactado o que más haya tocado allí lo más profundo de tu ser. Colócalo, escríbelo y pégalo allí en un lugar visible para que puedas memorizarlo y decláralo en voz alta durante ese día. Te invito a orar en esta mañana allí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque he escuchado el consejo de tu palabra. En esta hora te pido que despiertes el hambre y sed por tu palabra en mi vida. Renueva mi mente con esa verdad cada día. Quita cada pensamiento que no proviene de ti. Y llena mi corazón con la escritura de tu palabra. Que tu palabra transforme mi manera de pensar, de hablar y de vivir. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Qué maravilloso es poder tener la palabra de Dios presente en nuestra vida. Y si este mensaje habló a tu corazón, comenta: tu palabra vive en mí. Además, suscríbete al canal Vida para el Alma para que sigas recibiendo devocionales que van a fortalecer tu fe y van a renovar tu vida espiritual. Dios te bendiga, te espero en el próximo devocional de Vida para el Alma.